A propósito de Venezuela, Alfonso, ¿no? Y a propósito del tema que les prometíamos más temprano, vayan preparando las maletas y viendo qué harán a partir de marzo. No habrá nueva concesión para ese canal golpista que se llamó Radio Caracas Televisión. Esta frase es conocida. Son palabras del expresidente Hugo Chávez cuando cerraba RCTV, el canal que en ese momento era el más visto en Venezuela y el tercero con mayor antigüedad en el país, Gaby. En septiembre de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que el gobierno de Venezuela debía devolverle esa frecuencia a Radio Caracas Televisión y a la vez devolverle los equipos que le había incautado entonces. La justicia ya dijo que no va a tomar en cuenta esa determinación de la Corte Interamericana. Esta es la sentencia número 15 de Cortes Internacionales que Venezuela ignora. Y bueno, ¿y por qué estamos hablando de esto? Porque esta semana, convocado por el ciclo Personalidades del semanario Búsqueda, estuvo en Uruguay el presidente de Radio Caracas Televisión, que es Marcel Granier, con quien estuvimos hablando de toda la situación de Radio Caracas, pero con quien también abordamos obviamente la situación de Venezuela, las relaciones entre Uruguay y Venezuela y las próximas elecciones legislativas que van a ser en diciembre de este año. Una aclaración, la entrevista fue anterior a que Franklin Nieves, como decía recién Alfonso, hiciera estas declaraciones sobre el caso Leopoldo López, así que lo van a escuchar hablando de Leopoldo López, pero no de estas Vamos entonces a la entrevista, amigas y amigos. Aquí la tienen. Hace 8 años el gobierno de Venezuela le quitó la frecuencia a RCTV, la televisora de la cual usted es presidente. En septiembre de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló que el gobierno venezolano debía restablecer esa frecuencia y que además debía devolverle los equipos que le había incautados. ¿Cómo vivió esa decisión? En Venezuela no conseguimos que la Corte siquiera oyera el caso. Una denegación de justicia total. Entonces resolvimos ir a las instancias internacionales. Había que esperar que pasara un lapso de tiempo para que la comisión pudiera comprobar que efectivamente había la denegación de justicia. Cuando lo hizo, nos dio la razón, pasó el caso a la Corte. La Corte encontró que el gobierno había cometido una serie de hechos ilícitos de discriminación, desviación de poder, violación a la libertad de expresión. El gobierno de Maduro ya ha dicho que no va a acatar ese fallo y además Venezuela abandonó en el año 2013 el sistema interamericano de justicia, por lo cual la Corte no tendría jurisdicción en Venezuela. ¿A qué más piensa recurrir? En Venezuela la separación de poderes es muy peculiar, o sea, todos los poderes están concentrados en el presidente de la República. Entonces, ¿qué ocurrió? Al día siguiente que se conoce la decisión de la Corte, el jefe político, el teniente Diosdado Cabello, que también es presidente de la Asamblea y es el gran jefe del PSUV, dijo que la dobláramos la sentencia y nos la metiéramos en el bolsillo, que eso no lo aceptaba él. Y a las 24 horas, el Tribunal Supremo de Justicia acató las órdenes del teniente Cabello. El pobre Maduro está muy mal informado. O sea, él cree que él se puede salir del sistema interamericano. Lo que no se da cuenta es que uno no se puede salir del sistema de protección de los derechos humanos, porque los derechos humanos están por encima de cualquier constitución, de cualquier ley. Entonces, violar los derechos humanos es un hecho ilícito. ¿Es cierto que el gobierno intentó comprar RCTV? Sí, ellos hicieron una oferta y nosotros no estamos interesados. O sea, ¿es esto como una estrategia usual, digamos, para callar medios? Sí, hay muchos antecedentes. Ellos compraron un canal que después convirtieron en Telesur. Crearon un fideicomiso, aparentemente con fondos de PDVSA, pero no se sabe mucho. Y compraron el diario El Universal, compraron el diario Últimas Noticias, y uno va a esos diarios y son diarios muy importantes. Y uno pregunta quién es el dueño y nadie sabe. Usted dijo en una entrevista reciente aquí en nuestro país que la decisión del gobierno venezolano de cerrar RCTV lo sorprendió, aunque era lógica. ¿Por qué si era lógica no la esperaba? Un gobierno que ha dilapidado un billón como lo llaman ustedes, no como lo llaman los americanos, o sea, 1 millón de millones de dólares, que ha estado lavando dinero, que tiene vínculos con el narcotráfico, no puede permitir medios libres de comunicación. Entonces, era lógico que cerraran un medio. ¿Cuál era el medio más importante en Venezuela? Era Radio Caracas. Chávez en su momento, sobre todo después del golpe del año 2002, los acusó de golpistas. Chávez optó por echarle la culpa a los medios de comunicación. Entonces, los golpistas eran los medios de comunicación. Los golpistas ya no eran los militares, que eran los que tenían las armas, que son los que tienen el monopolio de las armas, sino los golpistas eran los periodistas y los medios de comunicación. Nunca lo pudo probar, pero sí le resultó bien
porque asustó a algunos dueños de medios, que entonces prefirieron ser menos críticos, ser menos profesionales en el ejercicio de su profesión. ¿Cómo es ejercer el periodismo en Venezuela ahora? Es una pesadilla. Primero porque el periodista va a encontrar mucha dificultad en encontrar trabajo en un medio tradicional. Una vez que si lo encuentra, va a estar muy condicionado en el ejercicio de ese periodismo. Y si dice algo que molesta al gobierno, corre el riesgo de que lo boten del trabajo o de que le limiten su expresión o de que se desaten campañas de odio contra él. En Uruguay se aprobó una ley que conocemos como Ley de Medios, que ya tiene presentados varios recursos de inconstitucionalidad. ¿Qué opina de las leyes de medios en general y conoce la uruguaya en particular? No. Las leyes de medios son un mecanismo que han encontrado estos gobiernos de vocación totalitaria, pero que quieren mantenerse permanentemente en el poder, como el caso de Hugo Chávez, que quería ser presidente eterno de Venezuela, de hecho lo fue hasta que se murió. Una de las formas que han encontrado es leyes de medios con los cuales le van poniendo limitaciones a los medios en dos planos. En el plano, digamos, del contenido, el plano intelectual, para limitar contenidos que puedan ser críticos a ellos, pero también en el plano comercial para hacer la operación menos rentable, hacer que el medio dependa más de la publicidad del gobierno o de la publicidad de los amigos del gobierno, la cual la dan si el medio se domestica y se pliega a los deseos del gobierno. ¿Cómo es para usted vivir en Venezuela? ¿Ha recibido presiones, amenazas? ¿Teme por su integridad física? Sí, he temido por mi integridad física, he sido amenazado. Es emocionante, pasa de todo, es incómodo también porque uno ve la cantidad de muertos. Cada 20 minutos ocurre un homicidio y ese homicidio nunca es capturado, ni enjuiciado, ni sentenciado. La gente se va volviendo muy desconfiada. Continuamente se encuentra que los atracos son ejecutados por funcionarios que pertenecen a cuerpos policiales o a cuerpos militares. Cuando nos sentamos a hacer la entrevista estaba tomando un café con leche y me decía, bueno, no hay edulcorante en Venezuela, pero también escasea el azúcar, no hay leche, el agua mineral es carísima. ¿Cómo se vive en Venezuela con este tema de la escasez de producto y las colas que debe hacer la gente para adquirir las cosas básicas? Vamos a hablar de una típica ama de casa. Empieza a llamar a sus parientas y sus amigas. ¿Qué noticias tienes hoy? Bueno, parece que en un supermercado en Petare hay arroz y hay harina. Una vez que consigue lo que necesitaba, empieza a cambiar cosas que son menos necesarias por cosas que son más necesarias. Por ejemplo, la que tiene niños chiquitos, el pañal es muy importante. Aunque en Venezuela se ha puesto de moda algo muy interesante, que es que el pañal desechable lo lavan, lo ponen al sol y lo secan y lo vuelven a usar. Pero por otro lado, las empresas también están perdiendo muchas horas de trabajo. La gente, mire, si una persona me pide un permiso para ir, porque yo que había una medicina que necesita, o la harina que necesita, o el pañal, o el papel higiénico, qué sé yo, todas esas cosas que la gente necesita, pues uno le da el permiso, yo no le voy a cobrar las horas que está en la cola. Entonces sufre la empresa en términos de productividad también. ¿Por qué la gente no protesta? Es decir, ¿cómo sobrelleva una situación así? Están hablando, el Fondo Monetario está hablando de que la inflación en el 2015 podría llegar a 158%. Yo creo que va a ser mucho más. Yo creo que se están quedando cortos, porque ya está en el orden del 15-20% por mes y eso se va acumulando. Yo creo que va a ser de más de 200, pero 158 es la tasa de inflación más alta del mundo y es invivible. Ahora, ¿qué pasa con la gente? Bueno, imagínate que tú estás en una cola, que tú le has quitado a tu familia 2 o 3 horas para estar en esa cola, que todavía no has llegado y no sabes si vas a conseguir el producto, entonces le estás quitando 2 o 3 horas a tu trabajo para estar en esa cola. Tú protestas y pueden pasar 2 cosas. Un agente del gobierno, de un organismo de todas esas mafias paramilitares o parapoliciales, o un oficial del ejército, o un efectivo del ejército, o un policía, te puede sacar de la cola amenazándote con llevarte preso. Pero ni siquiera tiene que amenazarte con llevarte preso. Con sacarte de la cola te hizo perder
5 horas. Usted llegó a decir en la conferencia que dio estos días que Venezuela enfrenta una crisis humanitaria. En Venezuela había alrededor de 4.000 homicidios al año. Ahora hay 25.000 homicidios al año. Más de 1,5 millones de venezolanos que han emigrado por miedo, por necesidad. No tiene los recursos. Venezuela no está produciendo sus alimentos, tiene que importarlos. Ahora, antes de esos recursos van a escasear. Entonces vamos por la vía de la violencia y por la vía de la necesidad alimentaria, por el deterioro de los servicios de salud, vamos a un estado de emergencia para el país. Quería preguntarle también por las últimas novedades sobre la prisión de Manuel Rosales, el ex candidato a la presidencia y ex gobernador de Zulia y alcalde de Maracaibo. Yo celebro que Rosales regrese a Venezuela, es un ciudadano con sus derechos. Si el gobierno considera que debe enjuiciarlo, pues que le abra un proceso limpio, claro, transparente. Me parece que el gobierno está usando este caso también para intimidar a la oposición. Quisiera ver que liberaran a Leopoldo López, un proceso inicuo, lleno de argucias, de trampas, de mentiras, donde no le permitieron ejercer su derecho a la defensa. El 6 de diciembre va a haber elecciones legislativas. ¿Cuáles son las expectativas que tienen? Las perspectivas son buenas porque es una oportunidad de democráticamente buscarle una salida a estos problemas terribles que vive Venezuela. Según las encuestas de opinión, la oposición tiene una clarísima ventaja, pero lo que yo digo, el gobierno ha sido tramposo en 14 elecciones. ¿Va a dejar de ser tramposo en esto? Yo no lo creo. Vemos cantidad de gente que está siendo excluida, que no puede participar en las elecciones, la propaganda del gobierno en todos los medios, tanto en los públicos como en los privados. O sea, todos los elementos de la trampa están ahí, las nuevas mesas electorales que están constituyendo. Entonces tenemos que protegernos de eso. La oposición está reclamando que haya observadores internacionales en esa elección, pero Maduro ha dicho que solamente permitirá la presencia de la UNASUR. ¿Esto da algún tipo de garantías? Bueno, eso es como que vamos a jugar fútbol y ya Maduro escogió, la cancha es desigual, él escogió el lado alto, él quiere escoger el árbitro, él quiere escoger el público que va, él quiere que su equipo en vez de 11 futbolistas tenga 22 y que el del otro en vez de tener 11 tenga 5. De lo que Maduro pareciera no darse cuenta es que él está poniendo en evidencia su vocación de fraude, su intención de torcer el resultado electoral. Cuando él dice que va a ganar, cueste lo que cueste, y prepárense que si no vamos a salir a la calle, que está amenazando al elector.